buenos días, tardes o noche, dependiendo desde dónde y cuándo nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que nunca nos contaron. Soy Cristian Falla, saludándolos desde Bogotá, Colombia. Hola Cris, yo soy Jimena Rodríguez, saludándolos desde Madrid, España, en este nuevo capítulo que empezamos en este momento. Soy muy contento del tema que vamos a hablar hoy porque ya hablamos en el capítulo anterior de Lego, que fue una Sí, experiencia muy gratificante, y hoy traemos un capítulo muy interesante y es el impacto que los videojuegos han tenido en nuestra vida, puntualmente caso Nintendo. me encanta. Me encanta porque este va a ser un capítulo en el que también nos vamos a volver a conectar con diferentes generaciones, diferentes formas de relacionarte y bueno, y cómo estos videojuegos no han sido solo dañinos, porque muchas veces piensan que han sido solo dañinos, sino al contrario, han sido parte de la vida y de la evolución que hemos tenido como personas. Sí, yo creo que nosotros, los millennials y tal vez las generaciones anteriores crecieron con el tabú de que los videojuegos eran malos y que no aprendías nada si pasabas X cantidad de horas frente a la pantalla jugando. Y creo que estaba totalmente equivocado ese pensamiento de lo que los juegos nos han aportado, especialmente los videojuegos. Pero hagamos un pequeño recap de qué pasó con Nintendo y cómo llegó a ser tan relevante en nuestras vidas. Genial. Listo, entonces, como sabes, Nintendo fue fundado hace bastantes décadas, o sea, Nintendo se fundó en 1100, ay, se me escapa la fecha en ese momento, ya te la voy a corroborar, pero hacia los 70, Nintendo dejó de ser juegos de cartas, naipes y demás de manera física, para empezar a incursionar en videojuegos y sobre todo pasar de las videoconsolas que se tenían en los espacios públicos a consolas y videojuegos domésticos. Entonces fue una transición bien interesante porque Nintendo nos permitió traer consolas de experiencias personalizadas para compartir en casa. Pero entonces eso fue lo que a mí me cautivó, la filosofía de Nintendo de llegar a tu hogar a través de una consola doméstica, como ellos lo llamaron en su momento. Y que además fue un éxito absoluto, Chris, porque en realidad fue una consola para la casa y en la casa estaban muchas generaciones que confluyeron en la consola. Eso yo creo que fue una de las magias de Nintendo, que junto a la familia, a pesar de la distancia en muchos casos, pero varias personas de la familia podían estar en la consola. Total, mira, yo recuerdo mi primer acercamiento a Nintendo con la NES, que fue la Nintendo Entertainment System, más conocida como NES, y fue una consola bastante diferente a las demás porque tú cuando jugabas Atari o jugabas otra marca, de pronto diseñaban juegos diferentes. Yo creo que el éxito de Nintendo estuvo en que generaba juegos que te sentías a gusto jugándolos, valga la redundancia. Yo no sé cuál es el recuerdo más primero que tienes de una consola de Nintendo en tu vida. Bueno, retomando lo que dices de Atari, por ejemplo, lo que pasa es que Atari ni siquiera tenían forma, eran píxeles, en realidad eran grandes píxeles, las figuras siempre eran píxeles, píxeles y píxeles, y pues si solo había Atari, para ti era normal ver píxeles. Cuando mi primer recuerdo es prender una consola de Nintendo y ver a Mario Bros. Pixelado, claro, pero se Ajá, sí, veía que sí, era sí. una persona. Mario Bros, el muñequito de Mario Bros. Uno rojito. O sea, fue como el cambio absoluto entre lo que era el Atari, que yo jugué un montón de Atari, y el Nintendo. Bueno, ahora que hablas de Mario, pues fíjate que Mario cuando fue ideado, ni siquiera fue un personaje principal del juego. Mario hacía parte del setup de personajes del juego de Donkey Kong y decidieron darle la oportunidad a este juego de hacer un solitario de Mario. Sí. Eso fue por allá en 1983 y ahí revolucionó todo el concepto de videojuegos hasta el día de hoy. Porque imaginarte, a ver, de este tipo para esta época estaba Contra y Donkey Kong y juegos similares que eran tipo arcade, pero Mario te daba ese momento chill del día. O sea, tú jugabas y perdías y jugabas y perdías, pero cuando te diste cuenta se te iban 5 horas tratando de rescatar a la princesa. Sí, Pero además decías como es que tengo que rescatarla y le dabas toda la intención y jugabas y jugabas y jugabas. ese es el primer punto que yo quería traer hoy y es la importancia de la exploración y la curiosidad que nos generaba Nintendo. ¿Sabes? Cuando nosotros jugábamos niños, inconscientemente tal vez tratábamos de explorar lo desconocido y encontrar caminos hacia resolución de cosas que no sabíamos cómo hacer. Y fue el gran momento de Nintendo cuando nos incorpora a Mario en nuestra casa, que empezamos a descubrir
un montón de cosas a través de la exploración. No sé si recuerdas, pero entonces uno rompía ciertos ladrillos y ya sabía que había un monedero dentro de los ladrillos. O si lograbas subir por el techo, te escapabas de los obstáculos de abajo. Inclusive hasta podías hacer trampas si tenías las formas como para saltarte todo el mundo por encima. Sí, total. Esa es además no solo descubrirlos por curiosidad, sino aprendértelos para poderlos usar porque había solo un juego. O sea, eran 3 vidas y se acababa otra vez y tenías que volver a empezar. O sea, no era como, bueno, como ahora que guardan el juego después de 100 días de jugar. No, no, no. 3 vidas de Mario, 3 vidas de Luigi y se acabó el juego y vuelves a empezar. Entonces era como, cómo te lo aprendes y cómo esa curiosidad de explorar tenía que terminar en aprender. Eso De era acuerdo. genial. Es el mayor ejemplo de la resiliencia y el aprendizaje a través del fracaso. Jugábamos y, claro, nos estresábamos en su momento de por qué no lo logré, estaba a punto de llegar, pero no hacías nada más. ¿Qué hacías? Respirabas y volvías a comenzar y ya sabías dónde la habías embarrado y así ya podías como superar los siguientes obstáculos. Y eso fue como un gran aprendizaje para mí, la resiliencia. Sí, total. Además, porque tú terminabas, claro, había días en que decías, ya no quiero jugar más, ya me También aburrí. pasaba. Sí, O era sea, no válido. quiero. Y te ibas y al otro día como voy a volver a intentarlo. Y además normalmente, yo no sé si te pasaba, a mí me pasaba que nosotros jugábamos con mis hermanos y jugábamos con mis amigos. Entonces era como, uy, no, nos tenemos, mañana nos vemos temprano para seguir jugando. Porque entre más había, entonces más, la resiliencia es más fácil y la frustración es más fácil de llevar y no solo uno ahí en el Nintendo. Claro, pero fíjate que yo lo vi diferente porque yo soy hijo único. Entonces, claro, Ah, ok. a veces salías a jugar con tus amiguitos a la calle, al balón y todo, pero a veces en la noche o en la tardecita, ¿no? Más bien en la tarde, pues no tenías a Sí. nadie más con quien jugar y, claro, había otro tipo de juegos, pero tú querías jugar un ratico Mario y desentenderte del mundo. Y era un gran acompañante para mí, pues sí, digamos que al no tener hermanos o más niños de mi misma edad viviendo en la casa. Pues mira que cómo se vive diferente. Para mí era un mundo acompañado. Es más, mis vacaciones, mi papá se juntaba con nosotros a jugar. Él pedía vacaciones con nosotros y jugábamos todos. Me encanta. Pues mira que yo hago eso con mi hija. Yo tengo una Nintendo Switch, mira. Me encanta, la amo y lo uso gran parte de mis días. Para las personas que no ven el podcast, les acabo de mostrar mi Nintendo Switch OLED que compré hace no más de un año, porque siempre la quise y tuve la oportunidad de comprarla y ahí está para mí. Y jugamos con mi hija Mario Kart y nos pegamos Qué unas divertido. risas, pero ella también a veces se estresa y se pone de mal genio, es, pero ¿por qué tú me ganaste otra vez? Entonces voy a volver a jugar la pista. Pero también hace parte de experimentar el fracaso porque cuando creo yo que debes enseñarle a tus hijos también que no siempre van a ganar. Y van a haber momentos en los que vas a encontrar personas mejores, con mejores actitudes que tú para ciertas cosas. Y empezarlo a afrontar desde el juego me parece como algo pues interesante y rescatable. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que eso hace que tú entiendas que hay veces que ganas y hay veces que pierdes. Y si eres muy bueno, tienes menos probabilidad de perder. Y si eres Exacto. muy bueno, pero haciéndolo, o sea, jugándolo, poniéndote ahí, no porque alguien te lo da o algo así, eso me parece súper bonito. Fíjate que con Nintendo me pasaba mucho y es que Nintendo es simple. Si tú te vas a PlayStation, son juegos mucho más potentes, más elaborados. Pasa lo mismo con Xbox. Inclusive los juegos que migraron tipo Steam en las plataformas como PC son juegos que están mucho más pensados para ser más inmersivos y tienen mejores gráficas y tienen una narrativa y un storytelling increíble que te puedes pasar 2 horas viendo el intro de un juego. Tú veías, por ejemplo, Assassin's Creed y tenía unos intros increíbles, pero larguísimos. Entonces, Nintendo para mí tiene el equilibrio entre simplicidad y profundidad. Simple. Sí, pues mirar, hablando de eso, es imposible no hablar desde mi experiencia. Yo no pude hacer la transición digital, yo trabajo en transformación digital, ¿no? Pero no pude hacer la transformación digital a PlayStation ni a una plataforma. O sea, mi último Nintendo fue Nintendo 64, que era en 3D, y juego Nintendo Switch. Pero nunca pude hacer la transición a Play ni a Xbox porque definitivamente después entendí con el tiempo que primero no soy la generación para la que está hecha la Play ni Xbox, ni del género, porque es también un tema de género, o sea, los juegos son diferentes en la época en que yo nací. Ya hoy esto no tendría sustento, pero cuando yo nací, los juegos son mucho más para chicos,
además para chicos muy jóvenes que quieren meterse e introducirse en estos juegos. Viví en el mundo donde tenías que explorar un montón, tenías que lograr estrategia, porque es que Mario tenía que salvar a la princesa y pues Mario 1 es muy diferente a Mario 3 en Nintendo 64. O sea, es muy diferente, necesitas estrategia, necesitas pensar, no irte por este lugar, entender otro, pero sin nunca perder la simplicidad de poder manejar y poder entender el juego sin que sea una extensión de la realidad, simplemente entendiendo que es un juego, ¿sabes? Y es lo que me pasa con Play y con Xbox, que son demasiado elaborados. Entonces digo, no, yo juego por jugar, por aprender, por crecer, por divertirme, pero si me genera estrés, paso, gracias, esto no me gusta. Esa es mira la diferencia de vivencia. Totalmente de acuerdo. A mí me pasaba algo y es que no solo con Mario tuve muchas horas de juego, sino también con Pokémon. Y Pokémon era algo increíble porque cuando nosotros jugábamos era la primera generación de 150 Pokémones y 151 con Mew. Pero era un mundo chill, o sea, era una vista cenital donde tú ibas, salías de Pueblo Paleta con tu inicial y tenías que ir capturando Pokémones, pero tenías que ser estratégico porque solo podías llevar 6, y entonces tenías que irlos transfiriendo y a veces llegabas a cada gimnasio y tenías que luchar contra cierta persona, entonces tenías que volver a tu centro acá a intercambiar los Pokémones para luchar contra ese gimnasio y me parecía que era como vivir otra vida dentro de mi vida. Ok. Entonces, claro, empiezas a experimentar los juegos de rol y empiezas a vivir toda esta experiencia y es muy bonito porque era tu momento de desconexión. Hoy por hoy también me parece que jugar Pokémon es un gran ejercicio de desconexión porque pues eres un niño yendo por el mundo capturando Pokémones y batallando con otros y tratando de completar tu Pokédex, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. me parece que está buenísimo y válido para grandes y chicos poder disfrutar experiencias como Pokémon. Y también uno de mis grandes como joyas o descubrimientos con Nintendo fue Zelda. Zelda, para los que no saben, es un juego de una princesa, ¿verdad? Que Ujú. realmente Zelda es la princesa, no es el personaje con el que juegas. El personaje con el que juegas se llama Link y es como el guardián de la princesa, que está medio enamorado de ella, y tiene que irla a rescatar a través de todo Hyrule, que es como el mundo donde se desarrolla Zelda. Sí, sí, sí. Entonces, creo que Nintendo con eso logró de pronto competir hasta el día de hoy con lo que es una narrativa envolvente, ¿verdad? Porque la historia de Zelda es fascinante. Entonces tú te metes en el cuento y yo creo que mi Nintendo Switch tiene infinidad de horas jugadas a Zelda y todavía no voy, yo creo que ni a la mitad y tampoco es mi intención acabarlo. Yo a veces me hago en el sofá y recorro un poco y matas monstruos y recolectas tus recursos y está perfecto. Son esos momentos de desconexión muy interesantes que te ofrece Nintendo. Sí, es espectacular. Y además, mira, esa narrativa de la que tú hablas, no sé si ven al caso, pero esa narrativa es la que se usa hoy para hacer gamificación cuando haces formación, capacitación y todos esos procesos de fidelización de clientes. O sea, todo sale de esas narrativas en donde los juegos empiezan a todos los juegos de Nintendo, pues de los que jugué, tienen una narrativa, tienen un principio y un fin, pero en el momento tienen toda una narrativa que tú quieres además conocerla. Pero no solo eso, el impacto también de la música, de lo bien hecho. Algo que yo nunca me imaginé es la banda sonora de Mario Bros. O sea, el otro día la descubrimos con mi hermano, cada banda sonora y éramos felices escuchándola en YouTube. Me la mandó él y yo le decía, no puede ser, el mundo del hielo, y me acuerdo del mundo del hielo, cómo suena, los colores, o sea, es perfecto. O sea, te lleva perfectamente en una historia de principio a fin. Es espectacular, o sea, espectacular. Todo como lo hacen el Reino Champiñón. Y ahora con la película de Mario, que mejor dicho, ahora Ay, sí sí, storytelling se tiene totalmente. El que no entendía a Mario en el juego, ahora ya lo entendió en la película a la perfecto. perfección, sí. Y mira que Increíble. pasa algo aquí muy curioso y es que se me olvidó lo que te iba a decir. Es que me metí tanto en el mundo de Mario que me puse a pensar todo este tema y demás. Pero me acordé que yo para algunos momentos de creación suelo poner música que no tiene letra y me gusta escuchar la música lo-fi.
esta que tienes como unos bajos y unos teclados bastante presentes, súper recomendada, en cualquier plataforma la encuentran, en YouTube súper fácil, y está las bandas sonoras de los videojuegos en lo-fi. Entonces, lo que es escuchar Pokémon, lo que es escuchar Zelda, lo que es escuchar Mario en lo-fi, es una experiencia que les súper recomiendo si les gusta este mundo de los juegos. Es súper interesante, te entretiene, Bien. te mantiene en focus. Me gustó un montón eso. Qué nota, qué nota, qué nota. Muy Sí, sí, sí. chévere. Bueno, y mira que también, bueno, chévere lo de las historias, pero también me parece súper interesante como un quinto momento de los videojuegos, esa creación de la cultura compartida y transgeneracional que hablábamos ahorita para que no se nos salga del radar, y es que como tú te juntas con tu hija en una plataforma de juego y cambia la perspectiva de es que los juegos no son buenos, son inmersivos, te sacan de la realidad, y en vez de solo decir eso, como estos juegos también los puedes ver como un potencial de, porque yo no soy capaz de sentarme a entender el mundo de ella. Y no le estoy diciendo, mi papá nunca había tocado una plataforma, o sea, mi papá tenía Atari, porque era tecnológico, Ok. pero era una persona que no, o sea, no nació con computadores, nada, o sea, nada que ver con computadores. Es una de las personas más hábiles que después conocí y le amaba, siendo una generación muy viejita. Pero como él encontró un espacio en ese sentido, en generar una comunidad con nosotros, o sea, hablábamos de Nintendo, averiguábamos, mirábamos nuevos juegos, en diciembre íbamos y comprábamos juegos nuevos y se vuelve un proceso de creación de familia y de competencia sana. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, o sea, mayor ejemplo que Mario Kart, por ejemplo, Mario Kart lo jugaron nuestros, tal vez tu papá, lo jugamos nosotros en nuestra niñez, lo seguimos jugando en nuestra adultez y hoy por hoy lo juega la siguiente generación, que en este caso es mi hija. Ok. Y el concepto es tan simple que no necesitas entender un trasfondo súper específico y yo creo que ahí va una de las claves por las cuales me gusta tanto Nintendo y es que yo hago muchas cosas, pues trabajo, soy papá, grabamos este podcast, me encanta también estar en terapia y hacer otras cosas, muchas veces la vida no me da, ¿sabes? Y entonces, si quiero sacar, no sé, un rato para tocar mi guitarra, por ejemplo, en una hora puedo tocar perfectamente muchas cosas. Pero si me pongo a jugar un juego de PlayStation en una hora, avancé nada. O sea, vi la cinematografía y jugué 20 minutos. Mientras que yo cojo mi Nintendo Switch y me hago en el sofá en una hora, ya jugué lo que tenía que jugar y la puedo guardar y sin problema me la puedo llevar si quiero porque es portable y la conecto al televisor, o la puedo jugar en una cafetería porque le quitas los Joy-Con y se convierte en consola para compartir portable, o simplemente la puedo jugar en otro lado. Entonces me parece un acierto bastante significativo de Nintendo haber hecho una consola tan portable y tan polifacética como la Nintendo Switch. Ahora estamos con la Nintendo Switch 2 que pronto va a estar disponible para compra. Casualmente adivina con qué fue lanzada. Con un nuevo juego de Mario Kart. En serio, qué Sí. bien. Qué Entonces, pues nota. yo realmente no pienso comprarla porque, como te dije, la mía compré hace tal vez un año, un poquito más. No tengo la necesidad de cambiar y está nueva y tengo mis juegos y me funcionan perfecto. Entonces, consumo consciente, pero me parece muy chévere para las personas que de pronto están pensando retomar esa época de su niñez, aprovechar la nueva Nintendo Switch 2 que está saliendo por el mes de abril. Me parece interesante, ¿sabes? Pues lo tendré en cuenta, pues porque yo soy de las que no tienen Nintendo hace rato y me parecería súper bonito usar esos espacios para Para divertirme, ¿sabes? Y para desconectar. conectarme, sí, para desconectarme eso. Desconectar del mundo exterior para conectar con tu mundo interior, con tu Sí, niño o interior. sea, para conectarme con esa esencia del juego y esa Tal cual. maravilla que te produce esto. Bueno, hay una cosita que tengo que contarte sobre Mario. Que no Y es sé. que, si no lo sabes, espero que no lo sepas, pero Mario originalmente era conocido como Jumpman, como hombre salto, y estaba dentro del juego Donkey Kong, que fue creado por Shigeru Miyamoto en 1981. Sí. Pues bueno, este nombre de él es bastante conocido, pero inicialmente Mario era un carpintero, no era un fontanero. En Donkey Kong era un carpintero y pasó a ser un fontanero cuando tuvo su debut en Super Mario Bros. Y además, el nombre de Mario proviene de Mario Siegel, que es un empresario que controlaba las propiedades de las empresas de Nintendo en Estados Unidos. Ok, o sea, se inmortalizó en
en el juego que todos jugamos. Claro, Miyamoto me parece un acto bastante bonito de ponerle el nombre de su juego que en su momento no sabía lo simbólico que se iba a convertir con el paso de los tiempos, pero poner el nombre de un compañero y amigo suyo que se llamaba Mario. Muy bien. Qué bien, Cris, qué nota, no sabía. Qué interesante. ¿Mm? Y pues nada, creo que si pudiera recomendar una consola de videojuegos, en mi caso sería Nintendo porque se adapta a mis necesidades. Recordemos que las nuestras no son iguales a las de ustedes, así que estaría bueno que exploren, identifiquen qué les funciona más y tal vez se den la oportunidad nuevamente de volver a jugar y ser un poco de niños otra vez. Sí, total. Y además que bueno, también nos cuenten cómo les parecen las consolas, qué consola usan, para entender más o menos de qué generaciones somos, porque eso también habla de nuestras generaciones y de cuáles les gusta jugar. Claro. Cris, gracias por este capítulo tan interesante del día de hoy. Gracias a ti, esperamos que les haya gustado. Capítulos muy interesantes también que vienen. Recuerden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, vernos en YouTube y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Podcast Lo que Nunca Nos Contaron. Gracias por escucharnos. Gracias, escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.